Nuestro invitado de hoy es leonés de nacimiento, empresario y con vocación política de corte naranja. Por su visión del sector privado y la coordinación con el sector público, no podemos hablar de innovación y emprendimiento en la ciudad de Madrid sin hablar de su director de orquesta. En Foro 21, Ángel Niño Quesada. Buenos días, hoy nos acompaña Ángel Niño, concejal del Ayuntamiento de Madrid, encargado del área delegada de innovación y emprendimiento. Bienvenido, Ángel. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Un placer. Y Fernando Herrero Nieto, presidente de la Asociación Española de Marketing Político y prestigioso consultor político. Bienvenido, Fernando. Gracias. Ángel, naces en Villalbino en 1984. Para los que no conozcamos exactamente Villalbino, ponnos un poco al día. ¿Cómo es? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, Villalbino está al norte de León, casi pegando con Asturias, muy cerca del puerto de Leitariego. Es algo conocido bastante, sobre todo por la gente del norte, porque es una pista de esquí bastante entretenida y que todos los años suele tener nieve. Y bueno, allí yo siempre digo que la vida fue un poco como una serie de Heidi. O sea, era una zona de montañas, una zona minera, una zona en la que desde el mes de noviembre hasta el mes de abril llovía o nevaba. O sea, o llovía o nevaba. El sol era algo que era complicado de ver, pero yo creo que tuve una infancia que recomendaría a todas las personas del mundo, porque es una infancia muy protegida, muy en barrios, muy en pueblos, algo que no vemos ahora. Una infancia que no teníamos, o sea, yo me acuerdo que recuerdo que tuve la PlayStation 1 cuando tuve 16 años, claro, hablamos de hace mucho tiempo, pero sí que es cierto que eso lo que nos dio fue una conexión entre jóvenes, con tus padres sentían total seguridad, porque sabías que si no estabas con un amigo, estabas con otro, muy sana, haciendo muchísimo deporte y bueno, al final también mucho en contacto con la naturaleza. Yo la verdad es que lo defino como una infancia perfecta o casi perfecta. Genial, estupendo. Actualmente, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Ángel Niño? Bueno, yo creo que el Ángel Niño de ahora sigue siendo el mismo Ángel Niño que cuando estaba en Villalbino, que cuando estaba trabajando en la empresa privada o que cuando monté mis diferentes empresas. Creo que al final me defino como alguien que quiere mejorar las cosas, ya sea anteriormente desde la empresa privada y ahora desde la parte pública, porque creo que al final para mejorar las cosas hay que implicarse personalmente. Al final hay un refrán que decía un socio mío, que sigue siendo socio, que es el ojo del amo engorda al caballo, y que se suele decir mucho en las empresas, mucho también en Cataluña, en la cual dice que si no estás pendiente de algo probablemente no salga bien o no salga como tú quieres que salga. Pues ese fue uno de los motivos por los que yo entré en política. Creo que al final debemos entre todos inspirar desde la empresa privada, desde los autónomos, emprendedores. Yo he sido emprendedor y además he sido más de 10 años autónomo. Esas ganas, esas formas de trabajo y sobre todo ese pensamiento de la sociedad civil a la administración pública, y por eso pues en este caso decidí entrar en política, pero sigo siendo exactamente el mismo que hace 10 años o que hace 20 años, alguien que quiere mejorar las cosas y que para ello no escatima ningún esfuerzo. Claro. Comentas, Ángel, que has sido autónomo durante más de 10 años, no me equivoco, y este último año y medio ya te has pasado a la administración pública trabajando en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, ¿en qué ha cambiado exactamente tu vida en este año y medio? ¿Has notado un gran cambio o todo sigue como antes? Bueno, he notado bastantes cambios. En primer lugar, yo siendo autónomo pues vivía entre Madrid y Barcelona, también con viajes esporádicos a Galicia, a Marruecos, a Turquía, a China, o sea, a diferentes lugares del mundo. Y bueno, esa parte del mundo ha cambiado. Es decir, yo ahora mismo pues ya generalmente todos los días pues a las 10 de la noche, 11 de la noche llego a mi casa y eso ha cambiado. Esa calidad de vida la he mejorado. En otras partes, pues bueno, pues es cierto que la parte pública es un poco complicada porque siempre estás expuesto a cualquiera de tus decisiones, que al final pueden ser malas o buenas decisiones, más acertadas o menos acertadas decisiones, pero al final hay que tomarlas. Y yo considero eso importantísimo en cualquier político. Un político tiene que tomar decisiones. Como digo siempre, se puede equivocar, pero al final si tiene un buen razonamiento y una buena historia detrás, creo que puede defenderlo. Lo que no se pueden tomar son decisiones a la ligera, pero siempre hay que tomar decisiones. Entonces, esa parte de exposición pública quizás es la que más ha cambiado mi vida. O sea, por ejemplo, sin ir más lejos, yo tengo un perro y sacamos a mi perro, mi mujer y yo, casi todas las tardes a un parque que está cerca de nuestra casa. Y bueno, un día vamos paseando con el perro antes de llevar mascarilla habitualmente y una pareja joven me para y dice: ¿tú eres Ángel Niño? Claro, imagínate esto
la primera vez que te pasa dices, esto no va a ser una buena noticia, que alguien te pare para decirte algo. Pues no, al contrario, fue una pareja a la que casé, de las primeras que casé, porque los concejales del Ayuntamiento de Madrid casamos, y era para darme las gracias porque había sido todo muy ameno y que les habíamos ayudado mucho y que todo iba muy bien. Dices tú, pues oye, es algo que choca mucho para alguien que viene de la sociedad privada, que nunca se ha expuesto públicamente, que el mundo cambie y te paren por la calle, o por ejemplo cuando vas a alguna universidad, que para colaboraciones que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Madrid, que hay alumnos que dicen, oye, pero tú eres el que está de innovación del Ayuntamiento, que estás haciendo esto y tal. Entonces yo creo que esa es la parte que cambia. De momento no me ha caído ningún, aparte de los scratches que he tenido por ser de Ciudadanos, algo que ya lo llevamos casi siempre, he tenido buenas experiencias con la gente, y esa es la parte que más ha cambiado, que la exposición pública tiene esa parte que dices, bueno, pues bueno, tengo que acostumbrarme a ella, y unas veces era bueno y otras veces era malo. Has hablado sobre exposición pública, sobre la toma de decisiones en política, y con el poco tiempo que llevas dentro de la administración te ha tocado vivir en la pandemia por el coronavirus. ¿Cómo se ha vivido esto desde el primer momento? Cuéntanos exactamente cómo ha sido este proceso. Bueno, yo siempre, en este caso siempre lo estoy diciendo, digo, he tenido que llegar yo a la administración pública para que haya una pandemia, debe ser que traigo la mala suerte, pero bueno, independientemente, chascarrillos aparte, fue un momento muy duro y que la verdad, en este caso, hablo ya como concejal presidente de Ciudad Lineal, que es del distrito que soy, un distrito muy heterogéneo y muy grande y que tiene, la verdad, que diferentes niveles socioculturales. Y bueno, hubo un momento en el cual nos sentamos con servicios sociales, todo mi equipo y yo, y dijimos, tenemos un problema, la gente no tiene para comer. La gente no tiene para comer. Y esto es una decisión muy seria, porque hablas que, como os comentaba antes, los tiempos de la administración no son los mismos que en la empresa privada. En una empresa privada tú detectas un problema, vas a un consejo de administración y el consejo de administración decide rápidamente. En la administración no, en la administración se toman una serie de procedimientos, hay que decir muchísimo más garantistas que las empresas privadas, esto es una realidad, y esos procedimientos hacen que sea más lento. Pero claro, cuando tienes a miles de personas que no comen en la calle, la cosa cambia. Entonces decidimos muy rápidamente hacer un contrato de emergencia, lo establecían así los procedimientos del Ayuntamiento de Madrid, para dar de comer a familias. Y esto, la verdad es que es una decisión de las que tienes que haberlo vivido. Yo esto justo hace algunas semanas lo hablaba. Yo vengo de una zona minera, Villablino es una zona minera que vivió las huelgas del 92, en el 92 pues imagínate, yo tenía 8 años, y las huelgas del 92 consistía en, bueno, la parte de la famosa marcha minera a Madrid y demás, en que en este caso los trabajadores se ponían en huelga y no cobraban, pero no es que no cobraban durante un mes o 2 meses, a lo mejor estaban 6 meses en huelga y 6 meses sin cobrar, y una familia de clase media o clase humilde, que es de la familia que yo procedo, y además siempre me sentiré orgulloso de proceder de una familia humilde, pues 6 meses sin ningún tipo de ingreso no puede soportarlo. Entonces yo recuerdo perfectamente cómo la Cruz Roja nos ayudaba en ese momento. Ese fue el momento determinante en el que dije, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para ayudar a esas familias, porque antes yo ya he vivido esa situación y no quiero que nadie se quede fuera y que nadie se quede atrás en esta pandemia. Por lo tanto, es un momento difícil. Y a nivel pues de más parte de emprendimiento, más parte de innovación, pues también. Y os cuento por qué. Porque nosotros en el Ayuntamiento tenemos alojadas más de 100 startups, más de 100 empresas, emprendedores de diferentes ámbitos, en los cuales se han quedado sin ningún tipo de ingreso. Yo me reuní con ellos, además de manera virtual, por supuesto, con todos nuestros viveristas que quisieron contarme, para preguntarles, porque al final yo una de las cosas que echaba de menos cuando era autónomo o cuando estaba en la empresa privada era que no te escuchaban, o sea, que al final tú tenías muchísimas ideas, o incluso cuando estás fuera de la política tú puedes decir, tengo muchísimas ideas, pero no sé cómo hacerlas llegar a la administración. Pues yo hice justo lo contrario, dije, va a ser la administración la que os escuche, y gracias a esas charlas que tuve con todos los viveristas, gracias a esa charla que tuve con todos los centros de innovación, que tenemos 2 centros de innovación también en Madrid, la NAVE y el Madrid International Lab, pudimos sacar medidas acordes a ellos, y que además todos ellos nos agradecieron y dijeron, esto es lo que necesitamos. Por tanto, cambió la vida de un político, cambió mi vida como político, porque de estar todos los días, al final gran parte de un trabajo en político es esa exposición pública de la que hablábamos anteriormente, a tomar decisiones que hagan que mejore, dentro de las medidas de la posibilidad que el COVID tenía, la vida de, en este caso, los vecinos de Ciudad Lineal, y por otro lado la vida de los cientos de autónomos que están en nuestros edificios municipales. ¿Cómo crees que afectará un nuevo rebrote en coronavirus, en COVID-19, para el tejido industrial, empresarial y para el pequeño comercio de la Comunidad de Madrid?
Bueno, estamos ya viviendo ese segundo rebrote por fortuna o desgracia. Yo en mi caso creo que más desgracia que otra cosa. Madrid es una de las ciudades más afectadas, esto es una realidad y que hay que poner encima de la mesa. Y creo que ese segundo rebrote, pues bueno, va a tener muchísimas implicaciones. Si tuviera que focalizar dónde sería el sector más afectado, yo creo que en este caso será la hostelería y el comercio. Y te explico por qué. Porque al final, durante todos estos meses, desde el procedimiento de desconfinamiento que vivimos en junio hasta ahora, es cierto que la economía va avanzando poco a poco. Al final la economía yo lo defino como una rueda que gira más rápido o más despacio, o se para, como pasó durante la época del COVID. Y en este caso yo creo que iba adaptándose, creo que iba moviéndose, y sobre todo creo que la confianza de todos los madrileños y sobre todo la responsabilidad de todos los madrileños ha hecho que las terrazas de Madrid puedan volver a estar llenas o casi llenas, pero eso también tiene su parte mala. Tiene su parte mala, y es que vemos que los rebrotes pasan. No sabemos si es por estar en parques, no sabemos si es por estar paseando, no sabemos por qué es exactamente, porque a día de hoy nadie sabe exactamente por qué es. Pero sí que es cierto que esos rebrotes, si se proceden a cierres parciales de algunos comercios, cierres parciales de alguna hostelería, afectarán muy negativamente. Y afectarán muy negativamente porque cuando tú estás en marzo y dices, oye, nos tenemos que encerrar todo, es algo que nos pilla a todos de improviso. De hecho, yo le decía, la primera semana solo hacíamos que ver vídeos de, bueno, qué bien estoy en casa, tal. La segunda semana ya no eran tantos vídeos de qué bien estoy en casa, y recuerdo perfectamente cuando llevábamos 2 meses que todos, y yo me incluyo, estábamos deseando salir y poder hacer cosas en la ciudad. Ya no te hablo de ir a cines o ir a restaurantes, sino poder pasear. Es una realidad, esto todos lo tenemos claro. Pero es que ahora, después de haber vivido ese confinamiento durísimo, después de haber vivido esta pequeña recuperación, volver a cerrar va a ser muy, muy, muy duro, tanto a nivel psicológico para la hostelería, el pequeño comercio, como también para los ciudadanos, como a nivel económico. Y creo que es ahí donde tenemos que poner el foco, en recuperar la economía, porque al final, por supuesto que estamos en una crisis sanitaria, por supuesto que tenemos que ayudar a la sanidad y poner todos los recursos disponibles para ello, pero para poder poner recursos a la sanidad, la economía tiene que funcionar. Si la economía se para, no tendremos recursos a la sanidad que dar. Entiendo. Por tanto, ¿consideras que cabe la posibilidad tal vez de que pueda haber un segundo confinamiento? Bueno, no es que lo diga yo, es que ya lo estamos viendo en algunas regiones de España, en algunos ayuntamientos de España, que ya está habiendo un segundo confinamiento, no tan duro como el anterior, porque permiten llevar a los niños al colegio, permiten ir a trabajar, pero sí que está habiendo un confinamiento. Entonces, yo creo que, bueno, pues si en Madrid se llegan a dar los datos de rebrotes alarmantes, pues creo que puede llegar la posibilidad de que haya algún segundo confinamiento, pero no creo que sea a nivel todo Madrid. Creo que va a ser más enfocado en barrios donde esté afectado el coronavirus. No obstante, esto, como yo siempre digo, esto son preguntas que envejecen mal, porque dentro de una semana o 2 semanas no sabremos lo que puede pasar. Exacto, es así. Claro. Hablando un poco de política nacional, pues salir un poco del tema del coronavirus momentáneamente, me gustaría preguntarte concretamente por tu partido, por Ciudadanos, porque es un partido realmente joven y que en muy pocos años ha experimentado un incremento muy bueno en cuanto a afección por parte de la población española. Vivimos, por ejemplo, en abril de 2019, como los escaños que obtuvo las elecciones fueron mucho más elevados de lo que había obtenido hasta ese momento. Sin embargo, en noviembre, en las siguientes elecciones, tuvo una caída enorme y provocó la dimisión de Albert Rivera. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto sobre ello? ¿Cómo puedes justificar todo ese comportamiento? Bueno, al final es cierto que pasamos de tener 57 escaños a tener 10 escaños. Esto, pues obviamente, es un descalabro electoral. No hay que rasgarse las vestiduras en decirlo. Pero yo sí que puedo decir una cosa. Albert Rivera es el único político que prometió en campaña algo y lo cumplió. Él prometió, yo recuerdo perfectamente en las elecciones de abril, cuando dijo con Sánchez no voy a pactar, y por cumplir lo que dijo que haría en campaña, el partido tuvo 47 escaños menos. Pero es que te voy más allá. Es el único político que ha asumido la responsabilidad de un descalabro electoral. Hemos visto a Sánchez como perdió muchísimos escaños, no asumió ningún tipo de responsabilidad. Hemos visto a Casado, que también tuvo 63 en torno a 60 diputados cuando nosotros tuvimos 57, tampoco ha asumido ningún tipo de responsabilidad. Y sobre todo hemos visto a Pablo Iglesias, que quería asaltar el cielo y
durante las siguientes elecciones ha ido bajando, ha ido perdiendo apoyo de todos los españoles, y en contra de dimitir y tomar responsabilidad, lo que ha hecho es crearse un núcleo dentro de su partido político, no asumir ninguna responsabilidad y de hecho cambiar todos los estatutos del partido para perpetrarse en el poder. Entonces yo en este caso solo puedo decir buenas palabras de Albert Rivera, porque es el político que España necesita, es un político que cumplió lo que dijo en campaña electoral y que cuando el partido, por desgracia, pasamos a tener 10 escaños, asumió toda la responsabilidad y salió de la política y demostró los que hemos entrado en política en Ciudadanos, lo que venimos diciendo. Nosotros venimos aquí a estar un tiempo, a hacer lo que podamos por las administraciones públicas, a hacer el mejor trabajo posible y a dejarnos la piel para que España salga adelante, para que en mi caso el Ayuntamiento de Madrid se recupere lo más rápido posible, pero que cuando termine nuestro ciclo político nos volveremos a nuestras casas y nos volveremos a nuestros trabajos y volveremos a la empresa privada, que al final es donde todo político debería volver, o a la administración pública, porque sabemos que hay mucho político que también es funcionario, cosa que me parece perfecta. ¿Piensas que Albert Rivera puede volver a la política? Bueno, yo creo que eso es una decisión que tiene que tomar el propio Albert Rivera. Sí que es cierto que lo estamos viendo en diferentes redes sociales como está muy activo en temas políticos, y sí que es cierto que hizo una profecía que se cumplió. Yo recuerdo hace más o menos un año, cuando hablaba de que pactar con Sánchez no podía ser una decisión, porque Sánchez siempre iba a acabar en brazos de los nacionalistas, que siempre iba a acabar en brazos de Podemos, y que de aquella definió, y además fue muy llamado como la banda de Sánchez. Pues bueno, pues ahora mismo tenemos al vicepresidente Pablo Iglesias y tenemos unos presupuestos generales que de momento están intentando pactar tanto Carmen Calvo como Pablo Iglesias con Esquerra Republicana y Bildu. O sea que se cumplió lo que dijo, tuvo perspectiva. Estamos en una situación muy difícil y además España, yo creo que por desgracia para los españoles cada vez está más polarizada. Esto es un problema porque al final yo creo que al final el voto sensato, el voto moderado es el que debe decidir las elecciones, y bueno, pues yo creo que es una decisión que le corresponde a él, pero creo que políticos como Albert Rivera nunca sobran en la política ni española ni en ninguna parte del mundo. Genial. ¿Qué bondades crees que aporta Inés Arrimadas en la nueva dirección de Ciudadanos como líder? Bueno, Indiscutible. Sí, bueno, es una líder indiscutible. Además, todos los que estábamos en el partido y yo como coordinador de organización también apoyé su candidatura. Creo que es la mejor persona preparada para liderar Ciudadanos. Conoce Ciudadanos desde donde parte el origen, que es en Cataluña. Ganó en Cataluña el independentismo con una campaña, yo creo que perfecta, y creo que entiende perfectamente cómo debemos, desde Ciudadanos, en este caso desde Ciudadanos a nivel nacional, intentar parar todo lo que el nacionalismo vaya a hacer. Y en este sentido, Inés Arrimadas ha tomado decisiones pues muy interesantes y además dignas de elogio, porque la presión al final también existe para los políticos. Ella decidió hablar con Sánchez, decir, oye, nosotros vamos a apoyar unos presupuestos muy moderados, unos presupuestos que piensen en la recuperación económica, unos presupuestos que piensen en los autónomos, unos presupuestos que piensen en los ciudadanos en general, en toda España, a costa de que no lo apoyen los partidos independentistas, que al final buscarán lo mismo que han buscado durante todo este tiempo, que es el apoyo para sus regiones y sobre todo para su causa independentista, que es algo que Inés Arrimadas tiene muy claro. Por tanto, muy valiente esa decisión y sobre todo muy moderada, y creo que la dirección pues está tomando esas decisiones que hacen que volvamos a centrarnos como partido político y sobre todo que no perdamos de vista que el independentismo quiere destruir España. Y esto es una realidad, y te lo dice alguien que ha vivido mucho tiempo en Barcelona, y es una realidad que tenemos que entre todos poner encima de la mesa y hacer entender a todos los españoles que si dependen los presupuestos generales de partidos independentistas, los españoles en general vamos a perder. Hemos estado hablando, Ángel, un poco sobre qué ha hecho el Ayuntamiento de Madrid y sobre todo tu concejalía para pues, poder frenar el avance del coronavirus y a nivel de la caída económica provocada por el coronavirus. Entonces, si lo llevamos a nivel estatal, ¿qué acciones crees que debería tomar el Ejecutivo de Sánchez para conseguir revocar esta caída? Y te hago también una pregunta directa: ¿bajar o subir impuestos? Bueno, mira, una de las cosas que he dicho cuando entré en política, dije, no voy a escabullirme de ninguna pregunta. Entonces, te voy a responder a la pregunta, ya que me haces una pregunta directa, te lo respondo: hay que bajar impuestos. Subir impuestos nunca es una solución para una reactivación económica. De hecho, lo hemos visto en los países de alrededor, que están bajando impuestos a determinados sectores y impuestos también genéricos. Creo que es el mejor camino. Y te explico por qué. Y ya te voy a explicar
como antiguo empresario, como autónomo que he sido durante más de 10 años, lo que necesita un autónomo. Un autónomo necesita dos cosas. En primer lugar, que existan las mínimas trabas posibles para desarrollar su negocio. Esto es una realidad, creo que esto es algo que todos entendemos, ya hemos estado en la empresa privada o no. Y dos, que le ayuden. ¿Cómo se puede ayudar en un momento en el que la facturación baja a un autónomo? Pues reduciendo los impuestos. ¿Por qué? Porque esa reducción de impuestos lo que traerá será más gasto. Los españoles gastarán más porque se bajan los impuestos y la recaudación subirá. Y no hace falta que nos vayamos a teorías económicas que todos estudiamos en economía hace muchos años. Te pongo el ejemplo del caso de Andalucía. Se han rebajado los impuestos y se han recaudado 101 millones más. Creo que esta es la realidad y creo que esto es lo que tiene que hacer el Gobierno Central. El Gobierno Central tiene que dejarse de debates de hace 80 años. Yo además no soy partidario de ese tipo de debates y hablar sobre lo que tiene que estar ahora mismo encima de la mesa. Ahora mismo encima de la mesa hay un plan de recuperación económico europeo del cual casi no se está hablando porque se está distrayendo a temas a otros. Hay que centrarse en los autónomos, hay que centrarse en las empresas, hay que centrarse también en las empresas, en las personas que lo necesitan. Hay mucha gente que ahora mismo va a perder su empleo que va a necesitar ayudas sociales. Hemos visto hoy mismo cómo el ingreso mínimo vital no está llegando a toda la población que lo necesita, está llegando al 1% de la población. Eso es aberrante, eso no puede pasar. O sea, tenemos que poner el foco en la recuperación del empleo y las personas que actualmente necesiten ayuda, ayudarlas. No hablar de debates infructuosos sobre lo que pasó hace 80 años. Creo que eso es un debate que se puede tener, pero no en este momento. En este momento la prioridad debe ser recuperar empleo para los españoles. Hablas de que hay que bajar impuestos. Por ejemplo, en 2011 Irlanda, ante la gran recesión, decide bajar impuestos de una forma notable. El impuesto de sociedades baja de un 25 a un 12,5% y eso reactiva muchísimo su economía. ¿Crees entonces que uno de los impuestos que habría que bajar sería el impuesto de sociedades directamente a las empresas? Por supuesto. Por supuesto, o sea, creo que habría que bajar todos los impuestos que podamos. Entre ellos te hablo de IRPF, como ya hemos hecho en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero también te hablo de impuestos de sociedades. Creo que cuantas más empresas vengan a España, más generarán empleo y con ese empleo que generemos, mejor se podrá vivir en la ciudad. Y además, te pongo un ejemplo que yo siempre pongo, que quizás puedas decirme, es un ejemplo muy burdo, pero si tú tienes dos personas cobrando una ayuda social porque lo necesitan, algo muy legítimo y que además hay que fomentar desde las administraciones públicas, las personas que lo necesiten hay que ayudarlas. Si las tienes cobrando subsidio, no las tienes trabajando. Si tú tienes a dos personas trabajando, estás generando un ingreso para la administración. Si las tienes cobrando subsidio, estás generando un gasto para la administración. Creo que es blanco y en botella. Respecto a los presupuestos que comentaba Fernando antes, ¿cómo piensas realmente que solventará Sánchez la situación? ¿Pactará con Bildu y con Esquerra, con Ciudadanos? ¿Cómo crees que terminará el cuento? Pues mira, la verdad es que te podría decir que tendría la esperanza de que Sánchez en algún momento en su mente pasara a la moderación y dijera, creo que es mejor pactar unos presupuestos con Ciudadanos por el bien de todos los españoles, por el bien de los autónomos españoles, por el bien de los ciudadanos, por el bien de los empresarios, por el bien también de los funcionarios, que ya también están hablando, lanzando globos sonda del gobierno de Sánchez. Pero creo que Sánchez es alguien que quiere seguir en el poder y entonces él hará lo que mejor le convenga para seguir en el poder. Y ese es uno de los grandes problemas de este país. Y en cuanto a ti, me gustaría saber si tienes pensado dar el salto a política nacional en algún momento o estás a gusto aquí en el ayuntamiento. Cuéntanos un poco, bueno, ¿qué expectativas tienes? Es una pregunta además de demasiado largo plazo y además en un momento de incertidumbre creo que ni se me pasa por la cabeza. Begoña Villacís confió en mí hace pues un año y medio para que estuviera en sus listas, para que además hablara de innovación, porque es de la parte de la que vengo, para que estuviera con los emprendedores y los innovadores, también con los autónomos. Hemos creado el primer Consejo de Autónomos en la ciudad de Madrid ahora mismo mi único pensamiento es apoyar a Begoña Villacís en su tarea de vicealcaldesa y pensar en todos los emprendedores y en toda la innovación de Madrid, atraer el máximo número de empresas a la ciudad y conseguir que Madrid se sitúe a la vanguardia de la innovación europea y, si podemos, mundial. Y si hablamos un poco más a medio y largo plazo, me ha quedado claro que eso es un poco a corto plazo. Al fin y al cabo estamos en una situación muy crítica, como bien dices, y hay que pensar en aquí y ahora. Pero digamos a medio y largo plazo, un poco más allá, por recalcar en la pregunta. Bueno, a medio largo plazo creo que debo estar donde tenga que estar, a lo que me refiero y lo que decía anteriormente. No sabemos lo que va a pasar dentro de 3 años, que habrá elecciones generales, autonómicas y municipales. No sabemos qué es lo que puede pasar, pero yo creo que una de las cosas que sí que tengo claras de mi estancia en política va a ser que si
me incorporo a unas listas de una región o de un país, es para hacer lo que estoy haciendo. Yo creo que al final mi experiencia profesional viene de la innovación, viene del emprendimiento, viene de ser autónomo, y creo que donde pueda aportar para ir a ese nicho de gente, a esa gente que lo necesite y aportar esas ideas, aportaré. Pero lo que tengo claro es que no voy a entrar en una lista electoral o algo similar para llenar un hueco. Yo quiero trabajar aquí duro, quiero trabajar muy duro y quiero sobre todo aportar esa visión privada de autónomo, de emprendedor, de innovador a la política española. Y desde ahí ayudar donde sea, administración local, regional o nacional, pero ayudar siempre a la gente que lo necesita. Y en este caso, desde mi experiencia, a los que más puedo ayudar pues es a autónomos, emprendedores e innovadores de la ciudad de Madrid, en este caso. Y para terminar finalmente con la entrevista, me gustaría hacerte una rueda de reconocimiento. Te voy a dar unos nombres y nada, en un par de frases me gustaría que los definieras. Albert Rivera. Bueno, vamos a hacerlo un poco más original, yo creo. Además, una frase, voy a darte, yo creo que adjetivos concretos. Yo creo que Albert Rivera es el presidente que necesitaría este país en este momento. Pedro Sánchez. Te lo voy a definir con dos palabras: ambición desmedida. Pablo Iglesias. Bueno, Pablo Iglesias es difícil de definir para alguien como yo, pero lo definiría también con las dos palabras de Sánchez: ambición desmedida. De hecho, yo creo que es uno de los grandes cualidades que tienen ambos, pero es alguien que yo creo que ha perdido el norte. Creo que ha engañado a sus votantes, creo que hablar de que te ibas a quedar en Vallecas y vivir en chalés, creo que cambiar de chalet, que ya dicen que es lo que están haciendo, y sobre todo, creo que en política hay que ser coherente. Tú no puedes entrar en política diciendo yo voy a apoyar a las clases bajas porque yo soy clase baja, yo voy a apoyar a las clases medias porque yo soy clase media, y a la primera que puedes irte a vivir a un chalet que a mí me encantaría tener, pero yo vivo en un piso de 50 metros cuadrados también, y además diciendo cosas que sabe que no son realidad. O sea, no puedes seguir en ese camino. Entonces, aquí me he extendido un poco más, pero creo que Pablo Iglesias es el presidente que España nunca necesitaría, y el vicepresidente que tampoco me gusta que tengamos. Cambiando de aspecto político, digamos, Amancio Ortega. Bueno, Amancio Ortega he tenido la suerte de conocerlo personalmente. Creo que es una persona muy trabajadora y una persona que además tiene muy clara una cosa, y es que hay que apoyar la industria nacional. Es cierto que podéis decirme, bueno, ya, pero Inditex fabrica fuera. Bueno, pero es que Inditex ahora es muy grande, pero Inditex nació aquí y además es alguien que ha mantenido sus centros logísticos en Arteixo, es alguien muy querido en Galicia, y es alguien al cual, mira, a diferencia de lo que probablemente veamos con Pablo Iglesias, al cual ves a las 8 de la mañana en Inditex trabajando, sin despacho, no tiene despacho, está por allí, trabajando por allí, y además alguien muy cercano, alguien que te saluda y alguien que entiende perfectamente que las empresas hay que cuidarlas y que es algo vivo, algo que Pablo Iglesias no ha entendido con su partido político. Y para terminar, Juan March. Bueno, Juan March es alguien que constancia, trabajo, dedicación, además también desde un segundo plano, que como Amancio Ortega no ha querido, pues como otros empresarios, dar ese salto a ser más público, pero creo que es alguien que su constancia y su trabajo demuestra que sus resultados son buenos, y además alguien muy inteligente también. No he tenido el gusto de conocerlo personalmente, pero es alguien muy, muy inteligente. Todavía, veremos a ver. Bueno, para terminar, Ángel, solo me queda pedirte que digas unas palabras a la cámara, por favor. El mundo ha cambiado. Y el mundo ha cambiado de una manera drástica. La pandemia del COVID ha hecho que todos cambiemos nuestras necesidades y que todos necesitemos capacitarnos. Es el momento en el que cualquier persona joven no debe pensar ni a corto ni a medio plazo. Tiene que pensar a medio plazo. Y pensar a medio plazo significa formarse. Tanto para ser empresario, como para ser político, como para cualquier otro destino, es necesario formarse. La formación es clave, y sobre todo en este futuro que nos espera, un futuro en el que la inteligencia artificial va a dominar gran parte del mundo, un futuro en el que vamos a estar totalmente conectados, un futuro en el que las máquinas probablemente decidan muchas de las decisiones que ahora están tomando humanos. Es necesario formarse en cualquier ámbito, pero formarse. La formación es clave para poder desarrollar una carrera profesional dentro y fuera de la política.